Hola, somos Valentina Flores y Sebastián Martínez. Nosotros vamos a presentar el texto de Bianco Lucien, Asia Contemporánea, capítulo 4, el Asia Sudoriental desde principios del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial, de la clase Nacionalismo. Bianco Lucien nació el 19 de abril de 1930 en Francia, es un historiador y sinólogo especializado en la historia del campesinado chino en el siglo XX, escribió obras como Los orígenes de la Revolución China, 1915-1949, Campesinos sin partido, movimientos de base en la China del siglo XX. El texto que elegimos es el volumen 33 de Historia Universal, escrito en 1992, específicamente el capítulo 4, el Asia Sudoriental desde principios del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial. En este capítulo lo que va a hacer el autor es explicar cómo la conquista de Asia Sudoriental por parte de Occidente va a suscitar el nacimiento del nacionalismo y cómo factores como la influencia ideológica y la religión van a reforzarlo. Además, el autor va a plantear que la represión de las actividades nacionalistas van a explicar la atracción hacia una nueva fuerza, el comunismo. Para empezar, Bianco va a decir que así como el capitalismo engendra el proletariado, la colonización suscita también el nacionalismo. ¿Qué significa esto? Bien, para principios del siglo XX la conquista de Asia Sudoriental por Occidente ha concluido, pero dentro de este mismo colonialismo va a actuar una nueva fuerza que tiende a derribarlo, el nacionalismo. La disolución de la antigua estructura feudal o semifeudal va a hacer surgir nuevas clases que combatirán al Occidente con sus propias armas. Estas clases sociales van a tomar conciencia de la opresión exterior y van a provocar la afirmación de la personalidad nacional y unidad étnica. Así, el autor asegura que el imperialismo occidental va a crear la rebelión contra sí mismo y a su vez Asia se rebelará también contra las formas atrasadas de su propio pasado. De a poco, este mundo semifeudal se va a ir transformando en un mundo moderno. Entonces, el autor plantea que el nacionalismo se desarrolla por oposición a la dominación europea. Este nacionalismo va a ser débil en regiones que no llegaron a ser colonias y se vieron poco afectadas por el colonialismo. Este retraso del nacionalismo se debe a que en estas regiones todavía existe la práctica de una agricultura de subsistencia y que por ende tienen menor dependencia respecto a la economía capitalista, por ejemplo Tailandia. Los principales focos nacionalistas estarán donde la penetración occidental haya sido más profunda. A esta conquista occidental se le va a presentar en sus inicios una resistencia, pero según Bianco no se le puede llamar a estos primeros movimientos armados nacionalistas, sino que sería más correcto utilizar la palabra patrióticos. Estos movimientos estaban dirigidos por antiguas clases dirigentes que recibían gran ayuda de la población y representaban más una reacción instintiva y sentimental a la intrusión extranjera como un esfuerzo de esta vieja aristocracia por mantener su autoridad y prestigio. Pero estas resistencias armadas se verán reducidas progresivamente debido a la desproporción de fuerzas y a una desventaja que tenía esta aristocracia, que era la ausencia de un carácter verdaderamente nacional. A pesar de esto, aparecieron otras fuerzas que orientaron el movimiento nacional en una nueva dirección. Acá tenemos un mapa del colonialismo europeo en Asia en la segunda mitad del siglo XIX. En él podemos ver las posiciones de las potencias en Asia. Y me pareció importante ponerlo para que entendamos el contexto geográfico de la época. Bien, la Revolución Filipina de 1896 va a ser el primer movimiento que puede llamarse nacionalista como tal, a pesar de que en realidad no ejerció ninguna influencia en el resto de Asia. En Filipinas la ocupación española duró 300 años, los españoles pusieron una administración fuertemente centralizada bajo un gobierno general, una lengua y religión comunes, y además sentaron las bases de una unidad nacional, pero este régimen se caracterizaba por una profunda opresión. Durante estos 300 años hubo una revuelta cada 5 años. Al principio eran movimientos locales debido a trabajos forzosos, impuestos, abusos de grandes propietarios, discriminación hacia sacerdotes filipinos, pero a principios del siglo XIX va a comenzar a surgir un verdadero nacionalismo. Luego de la proclamación de la República Española, en 1868 hubo una liberalización de la política colonial y así es cuando un gran número de filipinos va a empezar a estudiar en Europa. Pero cuando se restablece la monarquía, se pone fin a este periodo y van a empezar las revueltas. En 1896 estalló en Luzón la insurrección general, se proclama la República bajo la presidencia de Aguinaldo, y los filipinos van a comenzar a entrar en contacto con Estados Unidos, que luchaba contra España. Pero esta colaboración se va a terminar porque
se dieron cuenta que los aliados norteamericanos tenían objetivos expansionistas. Así, mediante el Tratado de París, España le cede a Filipinas a Estados Unidos. Aguinaldo igualmente va a continuar con la resistencia, pero va a ser aniquilada por fuerza de las armas. Después de la conquista y la pacificación, la dominación europea va a estar asentada completamente y va a emprender la implantación de su administración y explotación económica. Esta doble actividad va a engendrar nuevas clases sociales, la burguesía agraria o comerciante y el proletariado de las plantaciones y las minas. Según el autor, el fracaso de la lucha armada hará comprender a la élite intelectual que para vencer a Occidente debía usar sus propias armas. Así van a abandonar la sabiduría oriental y emprenderán el estudio de la ciencia europea. Esta voluntad de modernización que se va a presentar se va a ver alentada por los ejemplos de Japón y China, por ejemplo la industrialización de Meiji, los 3 principios del pueblo de Sun Yat-sen, entre otros. En cuanto a Siam, que es el único país independiente del Asia Meridional, también se va a empezar a modernizar y va a aparecer como un estado moderno ante los ojos de los nacionalistas de los países vecinos, a pesar de que su régimen era una monarquía absoluta. Bangkok va a pasar a convertirse en un lugar de refugio para los revolucionarios perseguidos por las políticas occidentales. Por otro lado, el nacionalismo también se vio favorecido involuntariamente por la acción colonizadora, ya que el desarrollo de las comunicaciones terrestres y marítimas va a implicar una mezcla y contacto de pueblos que van a descubrir entre sí múltiples afinidades. Un ejemplo de este fenómeno es Indonesia y Filipinas. Otro factor importante para el nacionalismo fue la influencia ideológica. Esta se va a extender mediante la circulación clandestina de libros prohibidos de autores como Lenin y Rousseau. Van a descubrir la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América, las luchas nacionales del siglo XIX europeo, el alcance de la Revolución de Octubre. Pero estos ideales que van descubriendo sobre la libertad y la igualdad en que se basaban las democracias europeas no aparecían en las colonias. El desarrollo del malayo en Indonesia y el Quoc Ngu en el Vietnam son ejemplos de los opuestos resultados que podían llegar a tener las políticas coloniales con respecto a los propios proyectos de los colonizadores. Por otro lado, la religión desempeñó un papel importante en el crecimiento del movimiento nacional en algunos países. Además de ser un lazo de unión entre la mayoría de los habitantes, actuaba como un símbolo de reagrupación de las masas bajo el signo de los valores tradicionales frente a un extranjero invasor que tenía una fe diferente. Es el caso del budismo en Birmania y Camboya y del islamismo en Indonesia. La influencia de estas dos religiones va a explicar en parte la débil atracción hacia el cristianismo, pero por otro lado también se debe a que el cristianismo está ligado a la conquista occidental. El cristianismo no ha ejercido ninguna influencia sobre el desarrollo del sentimiento nacional ni del pensamiento. A principios del siglo XX, la dirección de los movimientos nacionales pasa de las manos de la aristocracia a las nuevas clases sociales que nacieron de la colonización. La aristocracia había aceptado la dominación extranjera que la mantenía en su posición, ya que los habían convertido en simples funcionarios de la administración colonial, pero que para mantener su fidelidad se cerraba los ojos ante sus exacciones. Así, los intereses de esta aristocracia quedan ligados a los de los europeos y en vez de favorecer la acción nacionalista, estos funcionarios la van a combatir. Solo una minoría más consciente se va a colocar a la cabeza del movimiento nacionalista. Ejemplos de esto son los casos de Phan Boi Chau y de Phan Chau Trinh. Ellos habían rechazado el régimen monárquico y querían renovar el pueblo mediante la instrucción y construir una democracia. La transformación política que se va dando también se va a dar pareja con la modernización económica. Después de la Primera Guerra, hubo fuertes repercusiones en Asia debido al debilitamiento europeo. También se empezó a crear unos ideales de lucha por la justicia y la civilización. Esto no fue lo único que realmente cambió, sino que la Revolución Rusa trajo consigo el llamado a la lucha contra el imperialismo. Podemos ver varios ejemplos, como por ejemplo en India, en donde la figura de Gandhi
empezó a ser importante, en donde él hacía, a través de una lucha no violenta, peleaba contra este imperialismo con luchas de no violencia, con desobediencia colectiva, inclusive con boicot hacia productos europeos. También en Vietnam con movimientos de estudiantes y huelgas en diferentes países o regiones de Asia. Entre los años 1920 y 1930 empezaban a formarse organizaciones de estilo nacionalista, en donde, bueno, estas están organizadas por dos tipos de sectores que podían ser la burguesía o la clase media. Con respecto a la burguesía, ellos querían una participación en el poder del régimen que estaba en aquel momento y buscaban un desarrollo de las actividades económicas. Uno de los partidos, por ejemplo, importantes que hubo en aquellos años en Filipinas fue el Partido Nacionalista Filipino, que aunque buscaba este tipo de cosas, no le interesaba mucho lo que realmente quería las clases populares. En el caso de Filipinas, contaban con un régimen mucho más liberal, ya que los Estados Unidos no les interesaba tanto la dominación que ejercían entre ellos, la dominación política, como tanto en lo económico. El autor da varios ejemplos, por ejemplo en Birmania e Indonesia, que voy a estar hablando un poquito de eso después, y que, nada, con respecto a todos estos ejemplos, el nacionalismo empezó a ser mucho más importante en ciertas regiones, como por ejemplo en Indonesia, y que se levantaban para esta lucha contra el imperialismo, que buscaba obviamente los beneficios y la explotación colonial. El auge del comunismo es algo que se puede ver en Asia Sudoriental antes de la guerra. Ya en la Primera Guerra Mundial, en Asia Sudoriental, ya habían llegado ideas socialistas. Esto lo podemos ver principalmente en la fundación de sindicatos y en la formación de un proletariado industrial. En Asia Sudoriental empezaron a ver estas ideas socialistas, principalmente se tenía en vista dos regiones, lo que era Indonesia e Indochina. Con respecto a Indonesia, en Indonesia se puede encontrar unas características, al igual que Indochina, pre-revolucionarias, en donde los gobiernos coloniales son más autoritarios y que hay una gran cantidad de masa obrera. En 1923 se formó el primer partido comunista. Se formó el Partido Comunista Indonesio, que es PKI, y que es en sí el primer partido comunista en Asia Sudoriental. Algo muy interesante de esto es que realizaba huelgas y que también tenía el control de varios sindicatos, y que también tenía tendencias a instaurar el poder soviético. Esto fue bastante criticado y que afectó también un poco a este partido, porque el gobierno empezó a tener especie de miedo con respecto a este partido, y bueno, esto terminó en su derrocamiento por el mismo gobierno, y que dejó vía libre a los nacionalistas para continuar lo que este partido, las bases que dejó este partido. Pero que en un futuro, bueno, el Partido Comunista iba a volver a tener importancia, pero dejó las bases sentadas para darle vía libre a los que es el nacionalismo, a los nacionalistas. A diferencia de Indonesia, Indochina pasó todo lo contrario, y esto se debe a la figura de Nguyen Ai Quoc. Este personaje hizo que el comunismo haya resultado positivo dentro de lo que es Indochina, de la región de China, principalmente en Vietnam, que fue donde empezó, y que, bueno, él había escrito lo que es, él escribió El Camino a la Revolución. Son tres ideales que él tenía para lograr la revolución. Que la revolución se tendría que dar a través de las masas de los obreros,
y el proletariado, y que no solo de algunos hombres, también que esté dirigida por un partido marxista y que los proletariados tenían que estar conectados, no solo en un país, sino tener presencia de todos los proletariados, de tener conciencia de los demás países. Toda esta ola del comunismo no solo fue importante, sino que también hubo un desarrollo de la clase obrera y de los movimientos del proletariado. Y estos dan como origen a estos diversos partidos comunistas. Se dieron a lo sumo de 3 partidos comunistas y que, bueno, tenían el objetivo de el derrocamiento del imperialismo y la abolición de los vestigios del feudalismo. Esta era una de las ideas claves para lograr derrotar el imperialismo. Y que, nada, otro objetivo también importante fue lo que es la distribución de tierras. También surgieron otros partidos comunistas en zonas como Filipinas y Malasia. Los movimientos de 1930. Una crisis económica en 1929 no solo afectó a las metrópolis, sino también a las economías a la economía colonial, ya que estas también estaban basadas en la explotación de materias primas y que dependían totalmente de estas circunstancias económicas, dejándolas vulnerables. Tuvo varias repercusiones esta crisis económica y que fue que los campesinos quedaron arruinados, hubo muchos paros obreros y que también hubo reducción de salarios y pérdidas de trabajo, no solo para grandes productores, sino también para pequeños y propietarios. También los comerciantes fueron afectados por esta crisis económica. Esto también se dio en Asia Sudoriental, en donde va a tener como resultado revueltas. Estallan revueltas en todo Asia Sudoriental. Por ejemplo, en las Filipinas, en donde las masas más explotadas a través de los partidos de izquierda fueron movilizadas y que a partir de la revuelta de Tayum en 1931 se empezó poner al comunismo como por fuera de la ley. También en Malasia empezaron a surgir grupos comunistas, partidos comunistas como el Partido Comunista que se crea en 1930, que también consigue, no sé, por ejemplo, la Federación de los Estudiantes y también la Federación la Federación General de Trabajo. También en Birmania se dan revueltas en donde en 1936 hubo una importante huelga que terminó curiosamente como un movimiento de protesta nacionalista. También tomaron lo que es la universidad, es decir, que el marxismo progresó en la universidad a través de un grupo llamado Taki, y que la influencia marxista fue transmitiéndose, fue extendiéndose por varios, se fueron extendiéndose por varios sectores. Un caso curioso que describe el autor es el de Siam, en donde también afectó fuertemente la crisis económica del 29 y que el poder pasó a manos de una familia real y también de una familia real de grupos de oficiales y también de intelectuales, y que se dieron varias reformas que obviamente afectaron negativamente a los empresarios campesinos, y que al final se terminó dando en 1932 un golpe de Estado porque justamente habían caído de los precios, como por ejemplo del arroz, y que bueno, se empezó a bajar, hubo reducción de salarios, pérdidas de trabajo, y que aunque este golpe de Estado
funcionó y triunfó. Hubo varios golpes de Estado debido a que los conservadores, los militares conservadores, no estaban muy de acuerdo con algunas ideas socialistas que se planteaban. Hubo varios golpes de Estado hasta la llegada de Peaceable Songram, que la llegada de él al poder trajo una ola de nacionalismo, y que bueno, él daría la independencia a Siam y le pondría el nombre Tailandia. Y algo muy curioso para cerrar, estas revueltas que hubo a través de esta crisis económica y de todos los movimientos de obreros y en general del proletariado, y la llegada del socialismo y de los partidos comunistas, llegó el autor Bianco da algo muy interesante, algo muy interesante que da a entender, y es el despertar de la sociedad. La sociedad empezó a ser más consciente de su lugar en lo que es la nación, y que estos modos de protestas empiezan a generar que la sociedad sea mucho más consciente de sí misma.